El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Por estas palabras sean perdonados nuestros pecados. Celebramos en este día 6 de febrero a los mártires del Japón, Pablo Miki y compañeros. Y la Iglesia nos presenta en este Evangelio el testimonio martirial de Juan el Bautista, como iluminando el hecho de estos hermanos japoneses que han dado la vida para confesar la fe. ¿Qué es propiamente la fe que nosotros confesamos y por la cual hemos de estar dispuestos a entregar la vida? La fe nuestra son dos cosas esencialmente: que Jesús es el Hijo de Dios. Decimos así: creo en Jesucristo, su único Hijo. Y es que este es un problema muy grande, y es que la gente está creyendo que porque somos seres humanos ya somos hijos de Dios. Pero Dios solo tiene un hijo. A ver si me hago entender qué es un hijo de Dios. Piensen en la persona que hace personas de la nada. Tiene que ser una persona, porque ¿cómo iba a ser personas? Piensen en la persona que es capaz de hacer las galaxias, las montañas, el cielo, la tierra, todo esto de la nada. Esa persona vino a la tierra hace 2025 años y se metió en el vientre de la Virgen, y como era hijo de Dios, expulsaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos,
pasó por la cruz y venció a Satanás, venció al mundo y venció a la muerte. De resto, nosotros no tenemos con qué vencer. Somos unos simples seres mortales. Por eso, la fe en el Hijo de Dios, que nació en las entrañas de María hace 2025 años, y la fe en la resurrección de ese Hijo de Dios es toda nuestra esperanza. Y si no tenemos eso claro, sino que creemos simplemente que porque somos seres humanos, somos hijos de Dios, pues terminamos no convirtiéndonos. Cuando uno le pregunta a la gente, oiga, ¿en qué se tienen que convertir? No sé, como mejorar la vida. No, la conversión es en hijo de Dios. Ese trabajo de ser de una criatura humana a ser un hijo de Dios es un trabajo fuerte, que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Dice la carta a los Romanos, estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Y esta es la tarea fundamental, que el Espíritu Santo nos tome de tal manera que podamos resucitar y que esté dentro de nuestra alma con tal fuerza que podamos resucitar. Por eso los mártires son seres humanos a los que el Espíritu Santo, Cristo mismo, se ha metido dentro de ellos con tal fuerza que repite el misterio de su entrega y vence la muerte y resucitan. Si nosotros no tenemos la certeza de resucitar, permanecemos en el pecado, dice el apóstol San Pablo. Por eso es que la gente está tan tranquila pensando que la vida es esto y no hay ni conversión, ni trabajo distinto y todo puede ser normal. Miren cómo Juan el Bautista, que incluso todavía no conocía propiamente bien a Jesús, es capaz de decirle a Herodes, eso que usted está haciendo, eso no se hace. Porque sabía muy bien qué es lo que Dios quiere y tenía el Espíritu de Dios. Dice, eso no es. Nosotros parece que nos da un poco susto decirle a la gente que como estamos viviendo no es como se vive y que nuestra esperanza está muy mal puesta. No es sino que uno hable contra el aborto, no es sino que uno hable contra los matrimonios que no son, no es sino que uno hable contra un montón de cosas y dicen, ese que está hablando porque habla así. Como si no tuviéramos claro que es que los seres humanos resucitan o no resucitan, se salvan o se condenan. Claro que sí. Y eso tiene que estar muy claro. ¿Cómo hago yo para resucitar? Tengo que tener el Espíritu Santo. Sin la certeza del Espíritu Santo, el ser humano queda dominado por el mundo. Ustedes han visto que entonces el mundo le dice, si usted sigue hablando así, lo metemos a la cárcel, o lo matamos, o le quitamos, lo presionamos de tal manera que usted quede callado. Pero, qué pena, tenemos una verdad sobre el ser humano, una verdad sobre lo que está llamado a ser el ser humano. Y entonces, ay, qué pena, pero cuando matan un niño en el vientre de una mamá, están matando a Dios que nos visita. Cuando se separa un hogar, se destruyen los hijos. Pero es ¿por qué se está destruyendo los hogares? Porque las familias no son cristianas, dicen que son cristianas. A ver si me hago entender que es un cristiano. Un cristiano es un bautizado en el Espíritu. Y la gente se casa sin ser bautizada en el Espíritu. ¿Cómo sabemos que una persona es bautizada en el Espíritu? Porque ama a Jesús por encima de todas las cosas. Póngase la mano en el corazón y yo amo a Jesús por encima de todas las cosas. De mí mismo, de mi propia vida. Yo sí lo amo así. Si lo amo así, cásese. Si no, ni se case. Que eso no va a funcionar. Pero así no somos. Nos está haciendo una falta la claridad de quién es Jesús, la fe verdadera, para dar por eso la vida por Él, ni siquiera la vida por Él. Pues ¿qué vida vamos a entregar si la vida que la tiene Él, nos la comunica y nos da la única posibilidad de resucitar? De resto estamos muertos. Todo el mundo, por mucha plata que consigan, y fama, y comida, lo que hagan, están muertos, estamos muertos. Pero no, la fe falta ponerla con claridad y con firmeza, porque este mundo está muy perdido, es muy mundo. Este mundo está muy mundo, muy lleno de Herodes, que oye la palabra pero no se compromete. Oye la palabra pero dice, la vida es para entregarla por acá. Ah, sí,
hasta le tocaba y le parecía importante lo que decía Juan el Bautista, pero no se comprometía con lo que él dice. Y ese es el problema de nosotros con la palabra. La escuchamos, pero no terminamos de meterla al alma y de ponerla a funcionar y decir, esto tiene que ser así. Y el mundo, mientras tanto, se va destruyendo porque nos falta una fe más firme. Discúlpenme, pero hoy estamos celebrando unos mártires japoneses que entregaron su sangre, que perdonaron a las personas que los mataban, con una firmeza muy honda, repitiendo el misterio de Cristo, diciendo, esta fe por la que entregamos la vida es para decir que los seres humanos tienen una dignidad muy grande. Y eso es lo que hemos ido perdiendo, la dignidad del ser humano. ¿Cuál es la dignidad que estamos llamados a ser? Hijos. A ver si me hago entender. Vino el Hijo de Dios, creímos en Él y nos llenamos de su Espíritu, comimos su cuerpo, bebimos su sangre. ¿Dónde quedó el Hijo de Dios? En nosotros. ¿Cuántos hijos quedaron? Uno. Somos un solo cuerpo, una sola alma, un solo espíritu. Nosotros no somos un montón de gente. Pero yo no sé si sí nos hemos ido uniendo a Jesús de esa manera y a los hermanos de esa manera. Para eso es la Eucaristía, para volvernos uno. Uno con Dios, uno con Jesús. Firmeza de fe. Este mundo no está fácil y nos va a tocar tener una fe firme, sin tanto amaño con el mundo, tan tranquilitos, dejando que Herodes domine. No, el presidente le dio la gana de decir que los matrimonios pueden ser así, que uno puede tomar un café de leche, todo tan tranquilo y todos tan tranquilos. Eso no es así. Los seres humanos estamos hechos para más, para ser uno con Jesús. Y no se trata de quiénes somos nosotros, sino quién es Dios en nosotros. La fe no es la grandeza del ser humano, es la grandeza de Dios en el ser humano. Entonces oyeron hoy la historia de David. Lo importante no era quién era David, sino que David oraba al Señor y suplicaba a Él y Dios lo revestía. Que David le daba gracias al Señor por cuando triunfaba. No era Él, era Dios. David ya celebraba fiestas al Señor y hacía solemnidades porque era su Señor. O sea, lo amaba con toda la gana, con toda la fuerza. De eso se trata, de vivir cada día enamorado de Dios, pero con toda la gana, con toda la fuerza. Cerremos un momento los ojos, dejémonos llenar de la presencia del Señor. Reconozcamos que hemos sido creados de la nada, que hemos costado mucho la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha llamado también a ser hijos y a compartir con Él su mismo espíritu. Padre misericordioso, renueva la fuerza de tu iglesia, renuévanos en la fe para que podamos dar testimonio de la resurrección, incluso con nuestra vida. Fortalécenos con tu gracia.